buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad, un placer enorme estar aquí con Alejandro Dron. ¿Cómo presentar a Alejandro y por qué estamos aquí? Porque esto es algo muy novedoso, entrevista. Es un diálogo que me presenta Alejandro y que yo acepté. Vamos a ser realistas, con mucho temor, porque Alejandro es una mente muy privilegiada. Así que primero, gran amigo, un hombre que está en el arte de New York y sobre todo, bueno, más allá de amigo, también que ha cursado como alumno de la maestría. Así que Alejandro, gracias por este debate libre en el que me encuentro sin punto fijo ninguno. No, pero che, muchas gracias a vos, Mario, porque estas son las cosas que nos hacen muy felices, estos encuentros y abrirse, vaciarse, a ver qué pasa, a ver de qué podemos hablar. Pienso que va a ser muy nutritivo. Perfecto, excelente. Bueno, Pero Mario, antes tenemos que ir sí. al auto, a buscar el grabador. Pero, ¿has planteado misión imposible? ¿Tienes mal crédito? Llama a Shepherd. Agentes Mario y Alejandro, su misión es controlar los movimientos del espía Ego Symbolic, operativo en la ciudad de Satanis, al sur del Tejón. Buena suerte. Esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. Qué buena, esta no la tenía, esta vuelta a la niñez Claro, vos ¿sabés? lo que querías es perderme, dejarme perdido en la... No, así arrancamos en la niñez. Vos sabés que hace unos días me empezó a venir a la mente esta frase: esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. Entonces empecé bueno, viste, me llevó a la infancia, a tu infancia, y esto de Misión Imposible. Entonces empecé a buscar en internet y empecé a encontrar datos extraordinarios. El escritor de la serie, Bruce Heller, judío. La mayor parte del cast de los actores judíos. La música de Lalo Schifrin, judío Lalo Schifrin, empieza como una especie de vibración Ein Sof, y de pronto como un Big Bang, ¿no? Y pum, bum, bum, y parecería que uno va bajando por los mundos, ¿no? Con la música. Y digo, ¿por qué esto de Misión Imposible? Digo, tiene que haber algo cabalístico acá, porque Claro. la música, la idea de tener ¿viste? De tener una misión y de luchar contra el mal que es imposible de vencer. Mira, Digamos. yo pienso muy buena esta escenografía inicial y el recuerdo también de la niñez de Misión Imposible que ya tanto veíamos en nuestra generación. Sobre todo yo pienso que aquí hay algo que tú, la verdad, lo has percibido muy bien, ¿no? Si la vida es una misión posible o una misión imposible. A veces la vida se hace un poco una misión imposible. Y yo creo que es ahí donde entra la cábala y entramos todos, y entramos los seres humanos a tratar de hacerla posible, ¿no? Hacerla posible en el sentido de que es una misión que va a terminar, porque físicamente tenemos un tiempo en esta realidad. No sabemos tampoco cuál es la garantía de cuándo va a terminar, porque puede terminar mañana como dentro de 20 años. Entonces le agrega cierta inquietud a todos, al final. Todos tenemos una inquietud de cuánto podemos aportar a esta realidad.
y sobre todo la idea de trascendencia, ¿no? Uno se va de este mundo físico y aunque todos los cabalistas dicen que la gran mayoría de las almas volvemos en otra identidad. Esta identidad muere para siempre. Entonces, aunque nosotros decimos la Neyamá rota, esto no es ningún consuelo que la Neyamá rote, porque en esta identidad, en esta subjetividad, no volvemos más. Volvemos en otro envase, con otra subjetividad. Y en este sentido, yo creo que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad muy grande de hacer la misión imposible posible. Es decir, yo creo que la vida es un gran desafío, no hay que tomarla con cobardía, porque este es lo peor que podríamos hacer, hay que tomarla con mucha valentía, sin ser temerarios, pero yo creo que es interesante que esta misión imposible, porque lo que tenía la serie, lo recuerdo bien, es que la misión imposible era posible, finalmente. Es decir, hacían algo que parecía imposible, ¿no? Y yo creo que en la vida pasa un poco esto. En la vida de todas las personas se nos presentan planteos, Sí. momentos, donde realmente parece un laberinto, donde no sabes bien hacia dónde vas o por qué motivo uno se encuentra en esa situación. Y después te das cuenta que esto que está puesto ahí está por algo, que esto que está puesto ahí tiene un sentido, pero hasta que no te das cuenta uno sufre mucho. Es decir, yo creo que el sufrimiento es la incapacidad de darse cuenta cuántas cosas tenemos en el camino que parecen incomprensibles, pero que son comprensibles. Así que la verdad me gusta mucho la apertura de este debate porque es esto, ¿no? La vida como camino de posibilidad, no como camino de imposibles. Lo que es imposible es quedarnos en los sueños sin concretar creaciones reales. Un poco podría ser también esa interpretación, quedarnos digamos, sin concretar sueños, Bueno, separados. yo creo que en Separados, realidad, fíjate tú como artista, que te dedicas a la escultura, que te dedicas a realizar en cierto modo algo imposible. Yo muchas veces cuando veo tus obras o veo obras de otros artistas, pienso cómo rompen los límites, cómo pueden imaginar cuestiones que parecen imposibles, que pueden darnos una mirada reveladora sobre aspectos. Yo quizás en donde me muevo muy bien es en los conceptos, en la escritura, trato de buscar por ahí la ruptura de límites y eso que el artista busca, ¿no? Al final yo creo que la escritura también tiene un gran componente de arte, tratando de ver qué vericuetos tiene la realidad y dónde uno se puede meter. Muchas veces yo admiro el trabajo de los artistas, el tuyo lo he admirado mucho, en el sentido de que pueden buscar campos de sentido ocultos. Es decir, tú revelas campos de sentido que habitualmente no se revelan o que conceptualmente son muy difíciles de llegar a revelar, que hay que hacer un trabajo, es como picar piedra, ¿no? Es como muy duro hacerlo y el artista tiene cierta posibilidad de revelación ahí. El que está en la escritura tiene un material, a mi modo de ver, más duro, como decimos en el árbol de la vida, ¿no? Od, que al final es un lenguaje estructurado y que cuesta desestructurarlo. Los cabalistas intentaron buscarle la numerología, buscarle el sentido, pero el artista tiene una gran posibilidad de encontrar campos de sentido ocultos. Y creo que por ahí, fíjate lo que diría, Sí, por ahí está la salvación, por ahí está la salvación. No, pero no te creas, uno también tiene un lenguaje estructurado y se impone reglas, además, pero estás trabajando con muchas limitaciones todo el tiempo. Siempre, la verdad que Sí, 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 en este sí. sentido siempre estamos limitados en la revelación, ¿no? Sí, sí. Siempre que estamos revelando, estamos limitados. Pero fíjate que cuando uno está operando cada vez más profundo, si se quiere, en el sentido, las limitaciones un poco se van diluyendo, porque uno va encontrando campos donde ahí no habitó nadie. Es como el arte y la escritura te llevan a campos donde te encuentras solo y donde parece ser que por ahí no lo recorrió nadie. Quizás en algún momento te encuentras con alguno que lo haya recorrido y te pones feliz por ello, ¿no? Como diciendo, bueno, yo pensé que esto era
un descubrimiento mío, pero ahí hay otro autor o ahí hay otro artista anterior que caminó por ahí. Pero bueno, siempre el camino de este descubrimiento solitario, siempre se habla en campos de sentido nuevos, eso da mucha libertad, el abrir esos campos de sentido. Para mí, quizás mi forma acuariana de ver la realidad tan libre, tan Sí, desestructurada, ¿no? sí, sí. También uno está constantemente vaciándose, comenzando proyectos y terminándolos. Y al vaciarte, bueno, de nuevo estás lanzado a la aventura, y esa práctica constante te va haciendo que te encuentres en terrenos muy desconocidos, porque lo Sí, estás haciendo. y creo que lo más trascendente de la vida de una persona, donde el alma se puede desarrollar, es tratar de atreverse a ese terreno desconocido, ¿no? Es decir, ese terreno desconocido es el que te hace original, si se quiere, ¿no? Lo original que para el Ein Sof, para el infinito, no es nada original, porque todo está revelado en el infinito. Pero para nosotros, seres mortales, finitos, cuando buscamos algo original, lo tenemos que buscar en una zona que en el universo nadie se atrevió a entrar por ahí, o por lo menos creer que uno está abriendo algún camino, ¿no? Por lo menos también tratar de tener la felicidad de que ese camino que uno está abriendo no es para descubrir egoicamente algo nuevo, porque no es esa la desesperación, no es una desesperación egoica, es una desesperación, yo diría, de autorrealización. Es decir, en realidad yo creo que en un punto el ego es muy pesado para tenerlo toda la vida. Creo que yo a veces, cuando era más joven, aquellas personas que tenían ego, eh, me, yo sentía cierto rechazo. Y a medida que van pasando los años me dan lástima. Ya no siento rechazo por la persona que carga el ego, porque cargar el ego ya de mayores es un peso tan terrible, porque no te deja ser uno mismo. Es decir, el ego te lleva a un punto de autoengaño tan alto que es como vivir con un disfraz puesto que no te lo puedes sacar. Entonces a mí me dan a veces mucha pena, gente grande, mayores de 40, de 50, que vienen arrastrando el ego y vienen arrastrando el ego y siempre tratando de buscar resultados en la vida exterior y objetivos de rentabilidad en el sistema. No, la gente en general me parece que piensa que el artista tiene un superego. Y hay muchos, es verdad, y es verdad en parte, pero lo que no se ve es el constante vaciado que uno hace del ego. Porque en lo micro y en lo macro, para pasar de una obra a otra, vos tenés que olvidarte que hiciste lo que hiciste. ¿Viste? Finalizarla y comenzar otra. Ese ritmo lo puedes hacer si te vas vaciando constantemente. Y en lo macro también, tenés que, viste, ir, cada tanto te vas vaciando. Y cuando alguien dice, nombra el nombre de un gran artista, piensa que, qué ego que tenía, ¿no? Pero hay que pensarlo al revés. Qué capacidad de vaciarse que tenía. claro, Porque totalmente de acuerdo. eso es lo extraordinario, la capacidad de vaciarse. Sí, a veces uno prejuzga desde el exterior, ¿no? La figura, además, la gente, muchos prejuzgan y me incluyo, hemos prejuzgado. Pero digamos, a lo que voy es, esa capacidad de vaciarse es muy interesante. A veces yo no me queda claro la forma de vaciarme para poder comenzar una nueva obra, ¿no? A mí me pasa habitualmente, a mí me queda claro que yo para poder emprender un libro tengo que estar muy limpio, muy vacío de mis obras anteriores. Y en cierto modo yo te diría que lo he logrado, porque si no, no puedo reemprender una nueva obra. Y ese vaciamiento, cuando me pasaba al principio, me daba cierto temor, porque yo decía, qué raro, porque era una desidentificación total con la obra. Entonces yo decía, pero qué raro, ¿quién hizo esa investigación? ¿Quién estaba ahí? Era como que yo no estaba ahí, me había vuelto otro, ¿no? Yo decía, tendré tantas personalidades diferentes como libros, porque se termina un libro, me vacío y no. Entonces, después me doy cuenta que aparece mi nombre y apellido en el libro, pero básicamente estoy tan vaciado. Me pasó, Sí. mira, con la tesis de Maimónides, con el libro de Maimónides me pasó algo terrible, porque
yo no volví a leer a Maimónides hasta 10 años después casi de la tesis. No podía leerlo porque me había ya identificado tanto con su idea, con su pensamiento, que me tenía que limpiar tanto de él, que casi los primeros años fue una especie pobre de rechazo de Maimónides. Era como un enamorado absoluto de Maimónides que después le tuve que dejar y que entonces me venía un rechazo. Me imagino que esto debe ser quizás los vaivenes que le sucede a un artista, ¿no? Yo no soy artista, así que no lo puedo expresar. Y si la cábala la entendemos como ¿no? Un proceso de creación, lo que, lo que estás transmitiendo más valioso, y hablo de vos personalmente, es ese trabajo que hace con vos, además de los aspectos más intelectuales, académicos, pero lo principal que uno recibe es ese trabajo que pasa en vos. Sí, la Y verdad que es muy potente, y muy didáctico. sí, por una parte lo siento así y por otro no me lo quiero creer. Porque si me lo creo, justamente tengo que controlar de que no sea el eje subjetivo el que me lleve a la relación con el otro o a tratar el tema. Es decir, hay una ambivalencia, casi una paradoja, ¿no? Como todo el mundo en la Kabbalah, donde ese proceso de vaciamiento es verdad, pero me lo hago a mí, pero fíjate, ¿no? Ese vaciamiento es cosmogónico, no es psicológico. Claro. Porque si yo lo tomo como psicológico, entonces empieza como la fantasía al retener la información. Entonces Mario Saban la ha retenido, ¿no? Entonces empieza el ego con su exaltación. Pero yo creo que lo cosmogónico es, lo que me está entrando a mí es información del cosmos, donde ha utilizado el instrumento Mario Saban el cosmos, pero ha utilizado también el instrumento Alejandro Dron, el cosmos, y el cosmos seguirá utilizando a muchos como instrumentos, ¿no? En la medida en que uno tenga la conciencia de instrumento, creo que es muy liberadora, porque entonces no carga esa responsabilidad terrible de, es decir, el sentido de la vida de uno se engarza absolutamente con el sentido del universo. Es decir, yo vine a revelar lo que me toca a mí, pero porque el universo me ha puesto ahí para poder revelarlo, ¿no? Y tú viniste a revelar lo que el universo. Entonces, si partimos de esta base, creo que nos vamos a, podemos decir que estamos como dejando el ego apartado, controlado o no activo, o activo en su buena medida, si se quiere, o No sé, activo en buena medida. hay un trabajo, no sé qué opinás de esto, hay un trabajo enorme con los instrumentos. Uno, viste, cuando decís, soy un instrumento, bueno, hay que entender cómo funcionan los instrumentos, hay que mantenerlos limpios, hay que mantenerlos en condición para los distintos proyectos. Y no sé si la gente alcanza a entender el trabajo que uno hace constantemente con los instrumentos, de mantenerse con un cierto grado de pureza. Sí, Ahora, vos fijate sí, te que entiendo. el, la, el tema viste que asocié la misión imposible con los sueños, empecé a ver una relación entre los sueños y esa imagen prohibida de grabarse, ¿no? Como se nos ha comandado. Si el sueño no es llevado a la realidad, queda en una imagen grabada. Entonces está prohibido, satánica, porque queda separada, inconclusa. Pero si el sueño es concretado en una obra, estamos hablando de un proyecto, ¿no? Entonces, Jochma, ese sueño, es unido con Binah, y eso sí está permitido. Claro, Es acá, decir, aquí la la pregunta imagen, yo muchas veces te digo, sinceramente, yo digo, frente al escultor, ¿no? Porque tú unes la escultura y el judaísmo, cosa que para mí siempre me he resistido a este tema por definición cultural, ¿no? Es decir, yo tengo la ventaja de la escritura. La escritura del judaísmo se lleva muy bien, ¿no? Porque el judaísmo es muy escritura, ¿no? Desde el texto de la Torá en adelante, todo es escritura.
Entonces yo te diría como que, a pesar de todas las herejías que uno pueda escribir, al estar dentro de la escritura estás dentro de la tradición. En cambio, ¿cómo te sientes? Y ahora vengo y a hacerte la pregunta a ti, que creo que para mí es un enigma, ¿no? Un enigma. ¿Cómo te sientes como un escultor en una tradición que prohíbe las imágenes, ¿no? Es decir, yo dije, Bueno, por eso, cómo es la sensación de Alejandro Dron bueno, siendo un idólatra judío? No sé cómo. es una tensión constante. Al principio lo viví más conflictivamente, pero ahora lo vivo como una tensión. La razón por qué esta frase me venía todo el tiempo, esta grabación de Misión Imposible, esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. Es decir, ¿cómo hacer una obra valiosa, pero se tiene que autodestruir en 5 segundos? Y la manera para que se autodestruya en 5 segundos es integrar su totalidad. Si la imagen queda separada, por más magnética que sea y seductora, se queda en fragmento. Pero entonces tú eres un escultor destructor. Es decir, todas tus esculturas tienen que pasar por la destrucción para poder llegar a buen término. ¿Cómo mantienes una escultura en el No, tiempo? la destrucción, lo que estás tratando todo el tiempo, para que destruya la pieza esa que te mantiene la tensión, es que se una a la totalidad. Porque si no se mantiene satánica como en una ensoñación. Sí, al concepto de idolatría uno lo puede llevar no a la imagen de una figura humana, la puede llevar a Eso, cualquier tipo de objeto, ¿no? Porque al final claro, el claro. que idolatra Sí, un sí, auto con una marca determinada, porque, no sé, el que idolatra una Ferrari, aunque no haga una escultura de la Virgen María, en realidad es un idólatra, porque está idolatrando el objeto, ¿no? claro, el auto Ferrari, si vos te lo compras y salís a manejarlo por cualquier lado, y sí, lo disfrutás mucho, pero si vos te lo comprás, o antes de comprarlo, te pensás, bueno, ¿para qué lo voy a usar? Pensás, le estás agregando la imagen, le estás agregando la palabra. No, pero la pregunta es, Y una entonces persona. después te subís al auto y lo manejás, No, pero pero la primero, persona, siempre la cuestión es, sí, ¿no? El reloj es necesario por la hora. Y entonces tú compras un reloj que sale 20 euros y funciona. Ahora con los móviles ni necesitas reloj, pero bueno. Eh, la pregunta es por qué el ser humano necesita relojes de 20.000 euros. Es decir, ¿qué es lo que pasa con el objeto? ¿Por qué terminamos usando el objeto? Porque ¿por qué se tiene que comprar un bueno, auto de bueno, 300.000 cuando se puede comprar un auto de 10.000? Es decir, es ahí donde. porque no te haces la pregunta antes bien. Si te haces la Porque pregunta, el sistema queda claro que el sistema capitalista tiene un razonamiento que yo lo entiendo y lo comparto. Es decir, los deseos de la gente, ¿y por qué digo lo comparto? Porque a mí me gusta, como a todo el mundo, vivir bien. Pero en el fondo hay un punto límite donde ya no tiene sentido el aumento del precio. Es decir, si yo tengo un reloj que a mí me funciona y me bueno, vale 20 euros, la no, pregunta es por qué el ser humano necesita ese reloj de 20.000. Y ahí, y no soy socialista para bueno, nada, pero ahí hay un tema muy interesante ahí hay una visión, ahí hay una bueno, distorsión de mercadeo. la distorsión capitalista es que se presenta ese reloj de 20.000 euros como nuevo, pero no es nuevo, es diferente. Además, parece ser que ese reloj me lleva a una categoría Claro, superior. Es decir, que el porque, objeto me idolatra a mí. claro, pero porque te lo venden como nuevo, pero si vos lo compras como diferente, vos decís, bueno, pará, si yo el Casio que tengo de $20, me dice la hora. Ahora, bueno, este es diferente, sale $20.000, Claro, pero pero no es nuevo, pero no es nuevo. está bien, pero fíjate que me puede mostrar una diferencia, bueno, de 30, pero no de 20.000. Es un punto en el ser humano. Porque los 20.000 te los venden como nuevo. Y no tiene un aura que no es real, porque no es nuevo.
no sé si es por lo nuevo o por una necesidad de estatus de la persona, una necesidad interior de la persona de estar aferrado, es decir, parece ser que ese poder, entre comillas, de compra del objeto, para mí, mira, todo lo satánico de todo esto es que en realidad ese poder de compra se te vuelve contra ti, porque en realidad el que ha quedado como objeto es uno. Yo creo que cuando uno compra un objeto Bueno, desmedido a nivel económico, es que en realidad no es que estás idolatrando el objeto, es que en realidad porque compras el objeto te estás autoidolatrando. Y es ahí donde esa, está, ah, esa, es ahí esa, donde está el problema, me parece, ¿no? claro, y no se da algo parecido. Si vos compras en este ejemplo, una cosa es comprar a alguien extraordinario y otra cosa es comprar a alguien divino. Estoy pensando en el caso de Jesús. Se da la misma situación, ¿no? La diferencia entre valorar a alguien que tiene unas virtudes y valorar a alguien que sería divino. Sí, sí, entiendo. Lo que pasa es Eh, que es divino el Casio de $20 con el de 20.000. Es decir, todo es divino. El problema es que uno le está dando una importancia mayor que el otro en función de que entonces no todo tiene la misma divinidad, en el sentido de que estás valorando algo, ¿no? En el cristianismo te dicen claramente, Jesús es divino y todos los demás no llegamos a ese nivel, con lo cual todos los demás, en cierto modo, hemos pasado a ser inferiores a ese nivel. El judaísmo, yo creo que tenemos el efecto inverso, y justamente al tener el efecto inverso, al desidolatrarnos de tal manera, aquellos que esperamos al Mesías, estamos haciendo una cosa inútil, porque estamos siempre destruyendo al ídolo. Entonces, al destruir siempre al ídolo, no hay Mesías que sobreviva. El judaísmo nunca va a haber Mesías, porque siempre le vamos a encontrar algún defecto. Con lo cual, yo creo que lo humanizamos para extraerle la divinidad real. Es decir, yo creo que la divinidad real no es hacerlo divino, porque hacerlo divino es idolatrarlo. Yo creo que cuando alguien hace divino algo con respecto a no, todos los demás, entonces lo está idolatrando. Yo creo que la única forma de hacer divino algo es humanizando, es decir, es bajándolo de lo divino, porque bajándolo de lo divino lo dejas de idolatrar. Me parece que el punto aquí es que la idolatría tiene que ver como un fragmento que es superior al resto de la realidad. Cuando yo digo el auto Ferrari es superior al resto de la realidad y pago en consecuencia, porque entiendo de que lo pago porque entiendo que es superior al resto de la realidad. Cada vez que bueno, aparece la fíjate, palabra superior, estamos en un problema. fíjate que pasa algo parecido en el arte. Si vos pones un objeto que encontrás en la calle adentro de un museo, se convierte en una obra de arte. Fuerte, ¿eh? Es Entonces, fuerte esto. Lo que decís es muy fuerte, ¿eh? claro, porque si el contexto, se te arma una escenografía donde vos ubicás algo que, oh, pero vos desarmás la escenografía y ya tu escenografía pasa a ser toda la realidad. Bueno, por ese motivo podés poner a alguien ético con un sombrero y entró en la escenografía. Y parece que le da santidad por el sombrero. Entonces tenés cuidado con las escenografías. Yo Claro. creo que las escenografías son satánicas o idolátricas, porque te pueden estar vendiendo la escenografía. La escenografía es un gran problema. Lo que tú estás planteando ahora, de que un tacho de basura entre en un museo y se vuelve una obra de arte, porque es verdad, Es lo que hizo esto, Duchamp. Duchamp hizo esto es eso. lo que sucede, por eso digo, esto es lo que sucede, realmente es altamente peligroso en términos de lo que estás planteando. Lo que planteas tiene unas consecuencias muy grandes en términos de la cultura y en términos también espirituales, ¿no? Es decir, el recinto lo hace, lo pone en la escenografía. Fíjate que San Esteban, el primer mártir, el protomártir del cristianismo, que era un judío griego, porque todos los primeros cristianos sabemos que eran todos judíos, San Esteban, que era judío, dijo, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, cuando entró en el templo de Jerusalén. Claro, ahora si Esteban va a todas las iglesias de Europa y a las catedrales, el tipo se tiene que suicidar 7 veces.
porque Dios no habita en templos por mano de hombre, y a partir de ahí el primer promotor mártir del cristianismo vio desarrollarse una religión llena de edificios, de lo que él mismo estaba atacando, ¿no? Entonces, otra vez vuelta a la paradoja. Pero lo que tú planteas es algo muy curioso, ¿no? Cómo estamos sacralizando el espacio y no el tiempo. Claro. Ahora vos fíjate que en el Yeser Sefirá, en un pasaje dice, primero se graba la piedra y después hay que tallarla. El segundo paso es tallar la piedra. Ahora, si vos la grabás, la piedra sigue siendo piedra, no la estás afectando mucho, estructural, la estás afectando superficialmente. Pero si vos la tallás, la estás transformando. Entonces, se podría decir, bueno, grabada sería al nivel de Jochma, de sueño. Pero después tenés que crear algo con Binah, incorporando Jochma y Binah, y creás algo diferente, separado de la tierra, de la piedra. Ahora, si yo asocio la situación espacial de la iglesia con la piedra grabada, nada más. No está completo el movimiento de integrarla con Binah para crear algo separado, que se pueda valer independientemente del espacio iglesia. Bueno, fíjate que nosotros en el mundo judío, cuando la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las sinagogas en juderías medievales? No las encuentras porque eran casas privadas donde estaba la Torá y 10 hombres. Entonces, claro, lo que sacralizaba al espacio era la letra que entraba ahí. La letra sagrada sacralizaba el espacio. Se iba la Torá del espacio y el espacio dejaba de ser sagrado. Es decir, que estamos sacralizando otra cosa a través de la letra. Estamos en otra situación. No es que el objeto, porque tú dijiste algo, cuando algo entra al museo, automáticamente es una obra de arte. Cuando algo entra en la sinagoga, automáticamente no es una obra santa. Al contrario, si se va la Torah de la sinagoga, Claro, saca la santidad al espacio. claro. Es decir, que la santidad sería móvil, independiente, ¿no? Independiente. La santidad de alguna manera tiene que ver con una escritura que lo escribe todo, digamos, que no está atrapada por el espacio, no está en un punto fijo. Cuando la divinidad está en un punto fijo, y por eso vuelvo a las palabras de Esteban, cuando la divinidad está en un punto fijo, es como que el poder quiere controlar a Dios. Y entonces entramos en la idolatría, es decir, en el momento en que se construye un edificio y se dice que Dios está ahí, esto ya es idolatría. Claro. Porque Ahora, después viene la escenografía adentro. claro. Pero en el Vos momento en fíjate, que es el texto el que lo está santificando, y si el claro. texto se va, Sí, sí, sí. ahí no hay más sinagoga, ahí no hay más espacio santo, quiere decir que la santidad no la podemos poner fija, es totalmente móvil en el universo. Sí, sí. Sí, sí, volviendo, la idea de terminar, de vaciarse, aparece cuando vos estás uniendo dos partes en una totalidad. Entonces terminás y después te volvés a enganchar con una situación binaria y que la tenés que volver a unir y terminás. Este constante terminar me parece que es muy importante eh, para mantener la energía corriendo. Bueno, el tema es que la energía siempre en el universo se está moviendo, nunca es estática. Hasta Sí, podríamos decir que la idolatría es un punto estático que no te permite el movimiento. Al final, el artista, lo que yo creo que está mostrando es un movimiento interior en el objeto. Luego, claro, ese movimiento interior tendría que continuar y por eso sigue creando más objetos, sí, porque su movimiento interior sigue. Pero, como decía David Simbra, cada vez que uno escribe tendría que borrar lo escrito.
y tú en otros términos en el arte estás diciendo cada escultor tendría que romper su obra de arte. Por eso me asusté y dije, No, no, el no, pero no, escultor, el escultor, el escultor dentro de la tradición judía, ¿qué hace? Es un destructor. ¿Cómo termina? ¿Cómo terminas en relación con tu escultura? ¿Dónde está esa tensión? A mí me interesa mucho no, porque la yo la tensión, vivo muy contradictoria. no, la tensión es que si vos estás creando yo creo que la diferencia está en la profundidad de la actividad que estás llevando. Si vos estás creando obras superficiales, entonces estás creando fragmentos que no están unidos. Pero si vos estás creando fragmentos que están unidos por una fuerza interna, eh, se están autodestruyendo, se están Claro, presentando y autodestruyendo, porque hay claro, una eso, fuerza interna. Hay una esa fuerza interna. claro, esa El es tu problema es, fuerza interna como creador. no, Pero a no, los no, ojos del observador, ¿qué pasa? no, no, el observador creo que lo siente. El El observador observador lo siente cuando, siente. siente cuando un artista está contando, cuando hay una historia atrás, cuando hay algo que, como una amalgama, ¿viste? Como algo que une toda la obra. Eso se siente, creo. ¿Eh? No, Se no, siente queda cuando un claro que el artista, mensaje, un poco la diferencia entre imaginación, digamos, sí, volviendo a lo mismo, si las imágenes están sueltas sin eh, una idea que las une, son imágenes sueltas, son satánicas. sí, sí, Y, totalmente, totalmente. Lo mismo pasa, cuidado, en la escritura. En la sí, escritura alguien ha leído algún libro mío, ha cogido una frase, la ha ensalzado como fragmento, ha dicho esta es la verdad absoluta, y de repente yo me agarro la cabeza porque esa frase está en la dinámica de la obra, no está idolatrada. Y cuando alguien la extrajo del contexto del libro, la extrajo del movimiento general, la elevó a un nivel superior y la lleva a un endiosamiento a nivel de dogma, ha idolatrado algo que por supuesto proviene de la obra, pero descontextualizado, superiorizado y aislado, lo ha transformado en un ídolo. Es decir, en realidad estamos siempre con el Satán agazapado, viendo si vamos a caer en la sí. idolatría o no, pero en cualquier lado, digamos, más allá de la imagen. Sí, bueno, es una responsabilidad mutua, ¿no? Del creador y del participante. Los dos tenemos que hacer un trabajo de integración. Si vos como autor está ese trabajo de integración, ¿no? Pero a veces, bueno, a veces el autor no plantea esa unión interna en la obra. Ah, ¿Me entendés? ahí estamos ante el problema. Claro, Ahí sí, si el autor no plantea, entonces el autor es idólatra sin saberlo. claro. Con lo cual lo que está haciendo sí es cortar adrede intencionalmente. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Nos lleva al objeto transicional freudiano? ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a que a que el autor necesita agarrarse de un objeto en el orden de la realidad independiente del orden universal. ¿Qué es lo que le pasa? Porque parece ser que ya está Nos lleva, tomando un objeto, ya lo lleva a lo infantil, ¿o no? sí, nos lleva a lo infantil. Nos lleva a algo infantil, Lo que nos pasa es que lleva. hoy día, a comparación de antes, hay una industria de la estupidez gigante en el arte. Eso es Entonces, muy fuerte lo que tú dices. Lo que tú está plantees, lícito, lo que tú me planteas es algo muy fuerte, ¿no? La industria de la estupidez en el arte. Yo creo que la industria de la estupidez no está solo en el arte, ¿ya? no, en Ya la todo. industria de la estupidez ha abarcado casi todas las ramas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos no quedar enfermos de esto? Es decir, ¿cómo no dejar de estar arrastrados ahí? ¿Cuál sería tu antídoto para que esta industria de la estupidez no nos absorba a todos, no nos chupe? Es es una, no podés, no, digamos, todo lo que podés hacer mayormente está adentro de la obra que estás realizando. Es decir, Eh, darle profundidad a la obra y que sea lo que Dios quiera.
Sí. Sería un momento que no podés hacer más nada. Y Profundizar, hacer tu trabajo, pero como tú bien dices, esa industria de la estupidez también, bueno, tiene mucho rédito, es muy redituable. Ahí este es el problema, claro, ¿no? claro, y valida niveles de entretenimiento muy, muy banales. Lo valida y se consumen y es un ruido tan gigante que lo que es eh, por momentos desalentador es que interfiere en encontrar cosas de más valor. Parece que la gente paga por las interferencias o paga por lo infantil. Bueno, en Sí, realidad paga por la estupidez, pero tiene que haber algo que esté comprando ahí, ¿no? Es decir, indudablemente la estupidez no es tan estúpida. La estupidez tiene una intención muy inteligente para que la gente pueda comprar estupidez. bueno, claro, también si constantemente se está presentando eh, el arte como algo nuevo, eh, eso, no, eso te interfiere en conectarlo con el pasado, con ciertas tradiciones artísticas, ciertas culturas. Entonces corta la continuidad cultural. Yo te quería hacer una pregunta, Alejandro, que a mí me llama la atención en mí. A veces hasta me ha preocupado, ahora me dejó de preocupar, como tantas cosas, que cada vez pasan los años me dejan de preocupar. Pero yo, por ejemplo, veo, ¿no? Voy a algún museo, del Prado, al que sea, miro las obras, soy un fanático del siglo XVI, XVII. Ya cuando llegan los franceses con los vegetales y los árboles me aburre un poco, pero en general, ¿no? Ver a los grandes autores, el Greco, los autores de esta época me llaman la atención, hay mucho mensaje. Vengo a esta época, que no sé quién me trajo al siglo XXI, porque yo creo que soy de otro siglo absolutamente, veo puntos, rayas, y de repente me dicen que eso vale 300, 400 mil euros, un punto en el aire, y yo digo, o soy tan ignorante de no comprender lo abstracto, o me están tomando, como tú bien dices, de estúpido, o soy un ignorante de lo que me están diciendo, que seguramente tengo que ser un ignorante. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué pasa? ¿Pierdo la sensibilidad con el arte abstracto? ¿O tengo algún problema? No sé. No, tampoco me quiero psicoanalizar contigo en este No, diálogo, ¿no? Pero ¿qué me pasa? Yo tengo una especie de rechazo visceral cuando alguien me dice que vale millones y millones una obra, cuando puso un punto negro en algo blanco y el tipo se fue a dormir. A mí me parece que esto es ya, ¿cómo te puedo explicar? Ese rechazo visceral, ¿de dónde me viene? Tú lo compartes, estoy loco, no soy sensible. ¿Qué es lo que me pasa? A ver si Alejandro me puede dar alguna pista de lo que me pasa. bueno, no, se me viene a la mente esta comparación. Vos fijate la diferencia entre si hay alguien que está escalando una montaña con una soguita y alguien que está escalando la montaña con 20 guías, helicópteros, primeros auxilios, comidas, eh, cameraman. El, el artista que está subiendo la montaña con una soguita puede ser que haga un punto, una raya en una tela, y por muchos factores vos sabés que está escalando solo con una soguita. O la misma raya en la tela sea producto de un turismo de aventura. Claro, ahí es donde a mí en mi interior me dice, ¿qué me quiere comunicar esto? ¿Qué me está comunicando? Bueno, ¿Dónde está la profundidad? claro, pero la experiencia del que está escalando con una soguita, que se puede matar en cualquier momento, parte de la aventura es que puede terminar en cualquier momento mal, y no sabe, va hacia lo desconocido, porque en el otro caso están todos organizados para subir a la punta y bajan después. Eh, Se siente eso, se sabe. No se puede mentir tanto, Se pero tenés sabe, que se saber mucho siente. de arte para poderlo ver. Tenés que Claro, saber mucho de arte por eso yo digo, yo no sé de arte y entonces no lo puedo ver.
Pero a mí lo que yo siento como parte del pueblo, digamos, parte del pueblo ignorante que no sabemos arte, es que yo necesito contenido y que a mí ese contenido, es verdad, también los puntos y las rayas de las vocales hebreas me dan contenido porque entiendo la explicación. Entonces puedo decir, Bueno, 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 imagínate, esto no es arbitrario, ¿eh? pero imagínate cuando ves a un mimo, ¿no? El tipo no eh, ha cerrado las puertas del habla y vos ves un cuerpo que se mueve. Entonces estás leyendo la sintaxis corporal. Por eso no necesariamente necesitas que hable. Podés tener muchísima información de cómo se mueve la persona. Lo mismo en el arte. Cuando vos me decís, en mi caso, viste, la relación de lo que hago con el judaísmo, no es es más por una sintaxis de mecanismos que yo fui encontrando con los años en la historia del arte, en otros artistas, en mí mismo, en el judaísmo, que los fui incorporando a la práctica, pero que no se podría decir que son judíos, pero No, pero son igual tu experiencia de revelación en el arte, tu experiencia de revelación en el arte, que se va moviendo indudablemente en el tiempo, en la biografía de uno, esto tiene un flujo, una dinámica, ¿no? Eso es claro. No, ¿te confrontó con este tema de no hacer imágenes en un momento? ¿Te confrontó no, claro. fuerte? ¿Te confronta en todo momento? ¿No te confronta nunca? No, me confrontó muy fuerte y bueno, en un momento cuando vos entendés que, mira, yo al principio estaba, cuando empecé bien joven, eran en los años 80, estaba todo el tema de la identidad latinoamericana y la transvanguardia en Buenos Aires. Y estuve por ese lado investigando, pero de muy chiquitito siempre supe que tenía que integrar el arte con el judaísmo, porque eran dos cosas que no las podía obviar. Está muy, muy, muy fuerte. Y, pero empecé un poco influido por las circunstancias históricas del momento, el lugar, estudiando el arte latinoamericano, que en esos días se decía que era diferente al europeo, como lo nuevo, ¿no? Había toda una cuestión con la identidad en esos años. Eh, y me di cuenta que en realidad no, no era muy diferente a la europea. Estaba dentro de la metafísica, viste, del ser latinoamericano, el Claro, la ser, metafísica occidental, en el claro, final. la metafísica Al final occidental, Latinoamérica fue construida sobre una base europea. claro. Por más aborigen que sea, hay una Claro. influencia notable Pero, de Europa. pero bueno, se quería hacer, bueno, después me fui acercando a Madí porque también vi que los actores de esas tendencias de identidad hablaban con mucha reverencia de Madí, artistas argentinos, ¿no? Y yo empecé a ver en Madí un montón de rasgos judíos. Y, eh, y esa ruptura con esa ontología europea, porque ya no era más, viste, el agujero en la pared, la diferencia entre fondo y figura, la obra eran formas independientes que nacían de adentro hacia afuera, no tenían que ver con la ortogonalidad de la arquitectura, y ahí me fui dando cuenta que también Madí decía, eh, creamos, decía, inventamos y creamos. Entonces, ese I en el medio, dije, ¿esto qué es? Eh, inventás, está más cerca de la ciencia, ¿no? De lo perfectible de la ciencia, pero crear es más un absoluto. Y están unidos. ¿Cómo estos tipos están diciendo que dos cosas tan diferentes están unidas? Inventar y crear. Qué interesante, Entonces ¿no? ahí Binay Jochma. viene Johann. Binay Jochma. Exactamente. Entonces, vos sabés las charlas que he tenido con Košić, que le trató de explicar esto y las conexiones, él no quería saber nada de esta relación con el judaísmo de Marí, pero muy cabalístico. Entonces,
cuando empecé a ver eso, me empecé a tranquilizar. Bueno, voy a tener que vivir toda la vida, de ahora más, con esta tensión. No hay una solución. Claro, claro, ¿Entendés? porque en realidad está ahí, ¿no? La solución es DAT que los hace compatibles. Claro, cuando vos decís, Un pero poco más a la ¿cómo podés forma y un vivir? poco más al fondo, te vas moviendo entre los laterales. Claro, Te vas moviendo entre los pero laterales del árbol, con lo cual parece que vas a la idolatría, pero si le das, si la pones en el contexto general de la función general y no la haces superior, la vuelves a unir a la totalidad. claro. Otra vez al mundo de Aleph y Bet. Claro, entonces en ese momento la angustia pasa a ser, bueno, estás como, te empezás a curtir, decir, Claro, bueno, ya desaparece la de angustia, ya está. esto, de ahora en más, así va a ser el viaje. Claro, ya está. Sabés que estas son las pautas. Y es como, Es, es es, como, es como decimos en la Kabbalah, ¿no? La ley general. Tenés que oscilar, toda la vida va a ser oscilar. No vas a buscar una zona de seguridad ni en la idolatría ni en la no forma, digamos. Ni la forma claro, idolátrica ni la no forma, porque claro, la no forma te lleva a la Insof. Es decir, la no forma ¿qué es? Es la destrucción de todo, no, no se puede vivir ahí. Es claro, bueno, imposible vivir ahí. la no forma podría ser asociada con los sueños. Si el sueño no pasas de sueño a ser una creación, con la intervención divina, queda como una especie de no forma. Puede ser, ¿no? Llevándolo a la interpretación más psicológica, te puedes quedar ahí trabado en una vida de sueños. Quizás la abstracción del arte es bajar la no forma a la forma de manera Claro, imposible. claro. Ahora que estoy pensando en el Lo que, aire, claro, la misión imposible es quedarte nada más en el sueño. La, y la, la misión, la misión imposible es quedarte solamente en la forma. claro, La bueno, misión imposible es quedarte, la misión imposible, volvemos otra vez al árbol de la vida, es quedarte o en Jochma o en Binah. claro, Tenés que claro. oscilar. Estamos, entre comillas, voy a decir condenados, estamos condenados a oscilar, somos oscilación pura. Cada Sí, vez sí, que sí. estamos buscando, o en la unidad esencial, o en la fragmentación, algún punto que nos permita comenzar algo, no lo vamos a encontrar. Tenemos que Bueno, oscilar. vos fíjate que yo en un momento empiezo a trabajar con bisagras, uniendo partes metálicas, pero porque le encuentro este sentido bien profundo a la bisagra, no es nada más viste, tiene un sentido, tiene un Claro, claro. pensamiento. Claro, claro, Eh, estás uniendo dos puntos porque la función de onda es que los dos puntos son el mismo punto. Lo que pasa es que se claro, van moviendo dentro del universo y los vemos como diferentes, ¿no? Es decir, que al final ni la diferencia es real ni la unidad es real. En este universo es imposible. La unidad real está en el Ein Sof, es decir, está fuera del universo. Y la unidad subjetiva o del objeto es imposible porque está interrelacionado por completo con el fondo, con el contexto, con lo demás. Entonces, la dualidad que vemos acá es imposible, porque no hay una dualidad real ni fragmentación, porque el contexto abarca todo y lo relaciona todo. Por lo oculto, la energía nos relaciona a todos con todo. Con lo tanto, la fragmentación es una ilusión y la unidad es una ilusión porque es solamente en el infinito. Entonces, cuando la vemos, ya dejó de ser de unidad, porque ya nos ponemos en dualidad. Con lo cual, ni tenemos unidad ni tenemos fragmentación. Y tenemos bueno, que vivir felizmente en esa oscilación, ¿no? no hay más fondo y figura. No, no hay Es, más fondo y es figura, todo porque continuo. el fondo absoluto no te da Bueno, respuesta y la figura absoluta no te da respuesta. bueno, pero vos fíjate que todo el arte europeo, ¿no? Estaba muy basado en eso. Aparece, te cuento esta pequeña historia, pero aparece un artista en 1915, ponele, el Lissinsky, en Rusia, donde empieza a hacer pinturas que podían ser posicionadas de distintas maneras, no tenías que verla, viste, ortogonalmente, vos la podías mover. El tema Interesante. no tenía una posición definida. Excelente, excelente lo que es Claro, el tipo, es un genio. claro, un genio. Lo va moviendo y va cambiando la figura. Claro, pero en 1915, él además trabajaba con
con Malevich, eran muy, muy cercanos y enseñaron en una escuela juntos y estuvieron muy cercanos. Malevich, viste, el cuadrado flotando en el espacio. Ahora, Lissitzky, además de estas pinturas móviles, rotativas, empezó a trabajar los espacios unidos con las obras. Ya no podías determinar si esta era una pintura o era qué era, porque vos entrabas a esas salas y estaban todas, estaban todas compuestas, era un continuum. Eso va a derivar con montones de episodios y artistas posteriores en lo que hoy conocemos como instalaciones, ¿no? Esa integración del objeto con, es decir, el continuo. Entonces, bueno, hay muchos rasgos en la historia del arte que yo fui leyendo principalmente artistas judíos, que fui conectando los puntos para formarme una cierta sintaxis personal en la que trabajo. Así que no te podría decir, bueno, es una sintaxis, entonces no te puedo hablar de sustantivos o de adverbios, me parece muy de bien adjetivos. el planteo, me parece muy bien el tema de la complejidad, de no tener un punto de seguridad, de la oscilación constante, de los cambios de la forma del objeto dentro del espacio, cualquiera sea el espacio. Me parece fundamental. Al final, la misión imposible es posible, al final tomando, bueno, la matemática había llegado a esto, ¿no? Cuando dijo, bueno, al final tenemos que tomar un axioma y sabemos que cuando tomamos un axioma, sabemos que ese axioma no teníamos que haber empezado por ahí, porque no sabemos por cuál empezar. En realidad, es lo mismo por qué letra empezar un libro. Es decir, ¿por qué letra empezás un libro? En realidad es por cualquier letra, porque al final tenés que estar como navegando dentro del orden de la realidad. Sea por la letra que empieces, vas a estar navegando por el orden de toda la realidad. Entonces, la letra inicial te impulsa a ir a todas. Como decía Brahma Bulafia, ¿no? Al final, un fragmento de la realidad, si uno profundiza sobre ese fragmento, se encuentra con el infinito. Sea por el fragmento por donde entres, indistintamente, porque al final todo fragmento es una fractalidad. Sí. Por lo tanto, Mirá, entras por un fragmento y te lleva al infinito. hace poco descubrí una cosa buenísima. Vos fíjate que la extrusión, cuando vos extruís un dibujo en el espacio, ¿no? Lo extruís y se vuelve un volumen, un objeto. El número que le corresponde a la superficie es el 25, matemáticamente. Esto está descubierto, que sería 5 al cuadrado, ¿no? El número que le corresponde al volumen sería 27, 3 al cubo. Pero no hay ningún número que pueda calcular el 26, que es el movimiento que va de la superficie al objeto. Y vos fíjate que 26 es el número del tetragramatón. Tetragramatón de Yud-Hei Vav-Hei. Así que vos fíjate que El no. número bisagra es el Yud-Hei Vav-Hei. Claro, esto que vos me Es el decías, número bisagra. el No es el número 27 del bisagra, 27, es el número bisagra. imposible calcular. Qué fuerte, qué fuerte. Es interesante, ¿no? Siempre hay algo de infinito en el Claro, al mecanismo. final termina apareciendo el infinito por alguna parte. Alejandro, un placer enorme. Yo podría hablar contigo, dialogar y dialogar de estos diálogos increíbles. Yo Sí. te agradezco Yo enormemente todo este diálogo. te agradezco muchísimo y un honor. Te quiero mucho, estoy aprendiendo constantemente y ya con una huella para siempre de tu parte, porque como te decía, el ejemplo vital es lo más importante. Lo decís y uno lo recibe del otro lado. No es Gracias, que gracias por... no está dicho nada más, está energéticamente está expandiéndose todo el tiempo Bueno, de y tu estamos cosa. todos en esto, ¿no? Tú también con tu arte, mi admiración a ti, a tu señora, a tu familia,
mi admiración por todo tu trabajo de buscar análisis en terrenos totalmente inexplorados o poco explorados. Mi admiración a tu trabajo, que es muy importante que sigas tu camino. Te quiero mucho también. Te envío un abrazo, un beso muy grande en Nueva York y esperemos prontamente vernos. Shalom a todos. Muchas Un placer muy gracias, Mario. grande. Gracias, Alejandro.